¿Qué tal? Les da mucho gusto, el gusto es mío. Buenos días, muy buenos días, Sonia, y a todos nuestros radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Espero tengan un excelente inicio de semana. Quiero tocar más o menos tres temas que pues son como los temas que han estado en esta semana o en estos últimos días, meses inclusive, encima de las discusiones mediáticas y políticas en el Estado y en el país, y quiero partir para ello con una pregunta. La pregunta sería: ¿qué tan posible es el ejercicio democrático en un país que tiene una población altamente dañada por la guerra y por la corrupción? Yo parto de la idea de que en México es muy difícil construir una ciudadanía, que es lo primero que se necesita, construir una ciudadanía, y creo que tanto los políticos como los gobiernos están actuando en sentido contrario. Hay un alejamiento, hay acciones de los políticos que son completamente ajenas a lo que es la ciudadanía, por un lado, y por otro lado hay una paulatina destrucción de lo que podríamos nombrar como el ciudadano, específicamente en sus agresiones en contra de los jóvenes y en contra de las mujeres. Y me refiero a lo siguiente: pues es obvio para todo el mundo que estamos ya en el inicio de las campañas políticas hacia el 2018, en donde pues cambia inclusive la presidencia de la República. Son campañas para cambiar al presidente de la República, varias gubernaturas, Senado, etcétera, ¿no? En esta inicio de campañas políticas, lo que hemos visto simple y sencillamente son por parte de los partidos políticos acciones políticas, pero no destinadas, insisto, a crear ciudadanía, sino a recomposiciones, acuerdos y frentes entre grupos políticos ya muy conocidos, entre viejos actores políticos que difícilmente tienen algo que ofrecer a la ciudadanía, y son más bien acuerdos sobre sus compromisos particulares, y me da la impresión ahí que hay un interés justamente de cuidar intereses muy particulares, muy específicos de personas que han estado vinculadas a la corrupción. Normalmente en México es muy difícil hacer política sin vincularse de alguna manera a la corrupción. Me refiero también a una pésima decisión, a una decisión muy triste, yo creo que para muchos, que es la creación de un famoso Frente Ciudadano por México, en donde obviamente al plantearse como Frente Ciudadano no intentan construir al ciudadano, sino suplir al ciudadano. Es decir, es un frente cuyos partidos poco a poco están perdiendo la representatividad de los ciudadanos, partidos que, lejos de convertirse en partidos ciudadanos realmente en lo que todo esto representa el término, se están convirtiendo en grandes aparatos de gobierno igual a corrupción, que lejos de representar al ciudadano, insisto, pretenden socavarlo, someterlo y desaparecerlo. Entonces yo creo que estamos iniciando muy mal estas campañas políticas hasta el 2018, porque se están construyendo mecanismos muy fuertes, mecanismos muy grandes, muy brumosos, que van a impedir que en México se construya el ciudadano. Y es porque el ciudadano en México es muy difícil de que crezca, de que surja, porque tiene dos condiciones que están totalmente en su contra. Uno es la terrible corrupción, la corrupción que ya alcanzó todos los niveles, y como decía hace un rato, difícilmente se escapa el quehacer político, cualquier tipo de quehacer político, de esta corrupción. Creo que el quehacer político se convirtió en cómo administrar la corrupción, cómo los partidos políticos pueden administrar la corrupción. Yo creo que eso es actualmente la forma de hacer política en México. Hace unos días nos enteramos
enteramos ya por los medios, pues porque es algo sabido a voz soterrada, de la que le llamaron la estafa maestra o la gran estafa, un reportaje de Mexicanos contra la corrupción y varios medios periodísticos. Obviamente ahí se dan a conocer mecanismos que involucran a varias dependencias del gobierno de la República, vinculadas directamente a la corrupción, que trabajan solamente haciendo corrupción, con actos de corrupción. Pero lo que es más triste, o lo que quiero resaltar, es que en estos mecanismos involucran a ocho universidades a través del desvío de recursos, y las involucran de la manera más vil, porque primero a las universidades se les niega presupuesto y después se les pide que estas mismas universidades consigan presupuestos por sus propios medios, vendiendo sus recursos. Entonces, estas 8 universidades, lo que hicieron, con presión, por supuesto, del gobierno federal, es ofrecer servicios que no eran capaces de cumplir ellos, y los subcontrataron estos servicios. Pero esta subcontratación de los servicios ya estaba dirigida hacia empresas que eran indicadas por estas dependencias del gobierno federal. Es decir, un acto de corrupción simulada, de corrupción disfrazada, de actos soberanos de estas universidades, de actos autónomos de estas universidades, pero que pues en realidad formaban parte de un mecanismo perverso y amplio de corrupción. Si sumamos nosotros estos dos aspectos que llevo: uno, partidos políticos formando grandes aparatos que impiden el crecimiento del ciudadano, y dos, un ambiente político, social, completamente cubierto por la corrupción, pues nos vamos a dar cuenta de la dificultad que estamos viviendo en México para llegar al tercer aspecto, que es el de los jóvenes, precisamente. Nosotros hemos señalado innumerables veces en este espacio que el número de jóvenes y mujeres jóvenes asesinadas en México está creciendo. Es un número que no se detiene. Todos los días nos enteramos de asesinatos, asaltos, vinculaciones a grupos delictivos de jóvenes. ¿Qué está sucediendo en este caso? Pues que los jóvenes, que son los ciudadanos ahora y ciudadanos a futuro de este país, no tienen espacio para donde hacerse. Sus universidades, muchas de estas universidades a donde voltean los jóvenes, con estos actos de corrupción, pues ya no las pueden ver como espacios de crecimiento libre, como espacio de crecimiento de ciudadanos plenos, sino como que el joven no le va a quedar otra más que entrar a procesos también de corrupción. Por supuesto que el joven es el más asediado por grupos de políticos que, como vemos, no tienen mucho que ver con lo que sería una política democrática de construcción de ciudadano, asediados por actos de corrupción también, asediados por el crimen organizado, y simple y sencillamente su vida está, por así decirlo, en riesgo frente a todos estos elementos. El joven no tiene espacios para crecer en México, y si a esto sumamos la posible llegada masiva de jóvenes estudiantes en Estados Unidos, conocidos como los Dreamers, vamos a tener un serio problema en México, mayor del que ya tenemos, con respecto a qué hacer con los jóvenes en un esquema en donde no hay cabida para la democracia, porque un esquema democrático encontraría salidas para el crecimiento de estos jóvenes. El día de hoy también amanecemos con la noticia de que la hermana y el cuñado de Luis Miranda, secretario de Desarrollo Social, lucra con Huachicol, con este producto robado de los ductos de Pemex, un producto también en donde el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, tiene que ver. Entonces los jóvenes voltean a ver estos actos de corrupción, voltean a ver a los Lozoyas, voltean a ver estas empresas que hacen socavones de papel, y pues tenemos que México ni políticamente, ni económicamente, ni estructuralmente tiene absolutamente nada que ofrecerle a
a los jóvenes, salvo un futuro de violencia como ya está el presente, y pues simple y sencillamente tal vez la posibilidad de que ellos se dediquen a construir otro tipo de democracia que hasta ahora el actual sistema político mexicano no les ha garantizado. Ese es mi comentario para el día de hoy. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Al contrario, Edgar, un gran abrazo. Un abrazo, doctor. Es el doctor Roberto Castelán, colaborador de Señal Informativa. Hacemos una pausa, regresamos con toda la información nacional e internacional. Poesía para mí es un concepto polisémico, pero digamos que puede ser la potencia creadora del lenguaje, puede ser la pura abstracción del pensamiento. El poema que voy a leer se titula Los niños pobres y lo he elegido porque pertenece al último trabajo que he realizado en el año 2012, un disco de poesía sinfónica que se titula Amargo despertar, hecho en colaboración con el compositor catalán Andreu Jacob, que se ocupó de la parte musical. Los niños pobres.